Aquesta agenda és plena. Aquesta tarda tenim 6 sessions, 6, sí, ho hem dit bé, ja sigui en format taula rodona, com la propera que veureu, amb aquest procés d'arribada d'aquestes mercaderies, entre elles una pilota de bàsquet, i la resta de sessions fins l'arribada del grup que ens porta les Havaneres. Mentrestant, passaran moltes coses aquí a l'escenari. Així que avui, per començar aquesta tarda, aquesta migdia tarda, a les 2, volem conèixer el port des de dins. Així és com es titula la propera sessió, perquè volem saber l'entrellat, volem treure l'entrellat d'aquesta arribada dels productes a les nostres llars. Tota aquesta mercaderia, com arriba a consumidor final? Tenim els nostres ponents preparats, tan sols dir-vos que aquesta presentació serà molt dinàmica. Com veieu, hi ha un element en joc, com és una pilota de bàsquet. Pretén això, apropar a tots vosaltres, com a públic, el procés logístic d'aquesta càrrega i descàrrega al Port de Barcelona, des de l'arribada dels vaixells fins a aquestes mercaderies que són distribuïdes perquè aquests productes arribin a bon port, que són les vostres llars o les diferents destinacions finals, ja sigui una botiga o qualsevol altre emplaçament. Això sí, volem destacar els rols clau i les tecnologies que estan involucrades en cadascuna d'aquestes etapes. Per tant, imagineu doncs una pilota de bàsquet que compreu a una botiga, que ja a través de la qual... Ui, l'hem d'inflar una mica, tenim prou bé. Aquesta pilota de bàsquet, fins que arriba a les vostres mans, per on ha passat? Ui, per molts punts i, per tant, des de la fabricació, imaginem-nos en un continent asiàtic, fins l'arribada a una pista de bàsquet de qualsevol pavelló esportiu, de qualsevol districte barceloní, hi ha molt a explicar. Per això tenim 3 ponents d'excepció. Tenim un trident bàsquet maníac apostoblant, si em permeteu dir-ho així. Com són? La senyora Marta Pisa, responsable d'Efficiency Network del Port de Barcelona, la senyora Rosa Prenafeta, consultora logística i directora del Consell d'Usuaris del Transport de Catalunya, i el senyor Àlex Ferràndit, gerent de l'Associació d'Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona. Un aplaudiment per ells. Els passo la pilota. Així doncs, imagineu que la Rosa representarà l'empresa importadora ubicada a Barcelona que compra la pilota d'aquest proveïdor i en tot aquest procés, doncs, en aquesta contractació d'una empresa naviera que transportarà aquesta pilota fins al contenedor. L'Àlex, se't gira feina, que representaràs aquesta empresa naviera i tot el que realment comporta aquest transport marítim fins l'arribada a on? On som ara? Al Port de Barcelona. Endinsem-nos al port amb aquestes tecnologies que s'utilitzen i s'empren per aquesta entrada, aquesta arribada a port. I mentre que la Marta, representant la institució al Port de Barcelona i totes les operacions que es donen a terme i que ja un cop atracat el barc aquí al moll es descarrega a través d'un contenedor, com sabeu, i es despatxa a través de les aduanes fins que arriba cap al carregador. Som-hi, doncs? Sí? Preparats? Ens hi posem. Bon port. Gràcies. Bona tarda. Doncs hem triat una pilota de bàsquet que la farem arribar des de la Xina, perquè penseu que els productes no neixen a les botigues, no estan allà al prestatge. No són una barra de pa que el forner la fa a les 5 del matí i està allà. La pilota ha rodat molt abans que vosaltres aneu a comprar-la en una botiga. També la podeu comprar per internet i moltes vegades el procés és el mateix. Però avui ens hem enfocat més en el comerç que hi ha a les botigues i que anem nosaltres a agafar la pilota. Això passa amb molts productes. I ara volem fer un flashback. Volem tirar 3 mesos enrere, estem al mes de febrer. Jo, que conec la meva empresa i conec els meus productes, sé que a la primavera es venen moltes pilotes de bàsquet i a l'estiu també, i penso, vaig a passar una comanda al meu proveïdor, que està a la Xina, perquè arribin les pilotes a temps a la primavera. Amb aquest flashback el que farem és tirar molt enrere per veure fins a on hem de tirar perquè la pilota arribi fins aquí. Ara m'he embolicat una mica, però continuo. Doncs jo passo al meu proveïdor, li passo una comanda, li compro també anelles, cistelles, li compro tot el que fa falta i porto 2 contenidors. Aquests 2 contenidors els distribuirem una part per Catalunya i pel Llevant i l'altra part s'anirà cap a Madrid. Llavors jo miro al Port de Barcelona quines són les opcions que tinc per portar 2 contenidors de Xangai a Barcelona i llavors trio el consignatari. Què faig? Em poso en contacte amb ell, parlo amb el meu proveïdor, li passo les comandes i tot això s'engega una maquinària i un munt de gent que està coordinada perquè la pilota arribi fins aquí. Els consignataris són els representants
de les navilieres a la ciutat i li passo la pilota perquè us expliqui la seva part. Després torno. Tíramela. Gracias. Sí, bueno, claro, yo empiezo con el tema del agente consignatario, que lo ha mencionado. No sé si te pedir disculpas, porque esta palabra de agente consignatario es que suena raro. Siempre ha sonado muy raro, es lo que hay, somos consignatarios. Cuando piensas en un consignatario, a veces piensas en una consigna, estás de viaje, coges una maleta, la dejas en consigna. Bueno, el agente consignatario al final es el representante de un barco, es el representante de una naviera cuando los barcos llegan aquí al puerto de Barcelona. Entonces, nuestros equipos comerciales, el departamento comercial de la naviera o del agente consignatario, responde a Rosa y le da precios. Le da precios, le dice cuál es el transit time, cuánto tiempo tardará el barco en llegar a puerto. Y claro, ella ha estado muy acertada porque los importadores tienen mucho conocimiento. Este producto llega en un contenedor, sin lugar a dudas, ¿no? Y llega a bordo de un buque portacontenedores, ¿no? Quizá los buques portacontenedores es donde se ve más esta fusión de tecnología con construcción naval, ¿no? Tenemos barcos hoy en día que igual no sé si los habéis visto, pero los podéis ver en las redes sociales, barcos de 24.000 contenedores. ¿Cuántos contenedores pueden caber aquí? ¿20? Bueno, si yo no lo sé igual, pongamos 20, pues hay barcos portacontenedores capaces de transportar, aviam, quants diríeu? Apuesta. 30, 20. Bueno, 5 contenedores, vale, me lo ponen más a 10, a 2 alturas, vale. Pues tenemos hoy en día portacontenedores que están transportando 24.000 contenedores en un solo viaje, ¿no? De todas maneras, no todos son portacontenedores. Aquí en el puerto de Barcelona también escalan cruceros, escalan ferries, escalan car carriers, ¿no? Para transporte de automóviles. Pero yo te propongo que un barco, el quimiquero, este fabricante, esto parece producto sintético, ¿no? Seguro que necesita componentes químicos para fabricar esta pelota. Con lo cual, aquí en Barcelona, Cataluña es gran exportador de producto químico. Con lo cual, igual ha habido otro cierre, otra operación de comercio internacional con producto químico para este exportador para que pueda fabricar estos balones, ¿no? Es otra naviera, otro tipo de barco, otra operación de comercio internacional. Nada, tenemos el barco aquí delante, en el puerto de Barcelona, ya ha llegado la mercancía y los barcos al final necesitan muchas cosas, pero básicamente dos. Alguien que se ocupe de todo lo necesario para que el barco entre y salga del puerto y un servicio comercial, que igual que descargamos esta mercancía, que los barcos salgan también llenos de mercancía, ¿no? Entonces aquí entra la figura del agente consignatario, como os decía antes, ¿no? Como representante de la naviera, que se encarga de las funciones operativas, hacer todo lo necesario para que el barco entre y salga, y también captar mercancía, para que este barco que ha descargado esto salga lleno de mercancía de exportación para otros puertos. Y ya, el barco entra. Entonces la naviera, el agente consignatario, hay todo un equipo de personas que trabajan en distintos departamentos que hacen posible cerrar la operación. Operaciones, por ejemplo, el departamento de operaciones se encarga de supervisar, de organizar los 3 servicios básicos: practicaje, amarre, remolcador. Práctico es un profesional que sube a bordo y guía en la navegación al capitán. Remolque, por seguridad los barcos tienen que entrar con un remolcador. Amarre, amarradores son los que aseguran los barcos a muelle con cabos, ¿no? Por ejemplo, atención al cliente importador, llamarían a Rosa, le dirían, oye, ya tu contenedor está aquí, y una vez llega el contenedor, te lo harían llegar a tus instalaciones. Comercial, captar mercancía, tenemos que llenar el barco de contenedores de exportación. Y logística del contenedor, es todo un departamento, que al final los importadores y exportadores lo que necesitáis es que haya un stock mínimo de vacíos, de contenedores vacíos, para que cuando un exportador quiera, pues eso, hacer una exportación, se le entrega un contenedor vacío para que lo llene de cajitas o de cosas de estas, lo lleve a la terminal para que embarque en un buque de exportación. Básicamente. Me toca. Me quedo con el balón.
Vale, pues yo voy a representar la parte de desde que llega el barco de Alex, que acaba de atracar aquí en el puerto, ¿no? Ha entrado prácticos remolcadores, ha venido el barco, hasta que todas las operaciones que vayan a pasar aquí, como si dijéramos en tierra, hasta que este barco salga en un transporte terrestre de dirección al almacén de Rosa. Lo primero de todo, ¿qué es el puerto? ¿No? ¿Qué es el puerto y qué es esta zona portuaria? Pues estamos hablando de una extensión que más o menos el puerto comercial empieza aquí y llega 10 kilómetros hacia allá hasta lo que es el cauce del Llobregat, ¿vale? En el Prat de Llobregat, con lo cual estamos hablando de una dimensión, de una extensión grande de infraestructuras y de empresas que están ubicadas aquí para que este contenedor, esta pelota, se mueva y pueda llegar al cliente final. ¿Cuáles son todas esas empresas? Pues si nos diéramos cuenta un poco desde que Rosa ha llamado a su proveedor en China hasta que le llegue la mercancía a su almacén, estamos hablando de que habrá unas 20 empresas, más de 20 empresas logísticas que están directamente trabajando para que esta mercancía llegue, solo empresas logísticas, ¿vale? Y todas esas empresas, con una gran especialización y conociendo muy bien qué es lo que hay que hacer, ¿no? Para que toda esta mercancía salga, que es toda esta cadena logística, gestionan una serie de procesos. Unos procesos físicos, que es el movimiento en camión, en tren, en barco de esta pelota, y una serie de procesos documentales, ¿vale? También es pues, el crédito documental, el documento de transporte, toda una serie de documentos que hacen falta para que, eso es la logística, ¿no? Movimiento de producto y movimiento de información. Hablábamos eso de 20 empresas y para que todas esas empresas se coordinen, nosotros aquí en el puerto de Barcelona tenemos una plataforma tecnológica que se llama Portic que hace que todas esas empresas se envíen mensajes de forma estandarizada para que no haya errores y todo funcione de forma ágil. Además, uno de los temas que nos importa mucho en la cadena logística es que estas operaciones se hagan de la forma más eficiente posible para que llegue al cliente cuando estaba acordado, ¿vale? Para eso también tenemos en el puerto de Barcelona una marca de calidad que hace que todos los operadores estén lo más coordinados posibles para conseguir eso. ¿Qué más? Vuelvo aquí a las operaciones. Una vez que el barco ha llegado a muelle, entra en una terminal, ¿vale? Aquí hay una serie de grúas tremendas. Para que os hagáis una idea, al puerto de Barcelona llegan unas 8.700 escalas al año, o sea, 8.700 barcos. De contenedores, unos 2.200, ¿vale? O sea, como ha dicho antes Alex, hay muchos tipos de barcos, ¿vale? De contenedores, unos 2.200. Y llegan a estas terminales, ¿no? Tenemos 3 terminales de contenedores en el puerto. Y llegan estos barcos, que ahora son los más grandes que hay, que son de 24.000 TEUs, de 24.000 contenedores, ¿no? Más o menos, no todos descargan aquí, porque después van a otros puertos, ¿vale? Aquí descargarían pues 10, 15.000 contenedores cada vez que viene un barco de estos y cuesta unos 3 días terminar de descargar todo eso, ¿vale? Todo esto pasa en las terminales. El puerto está haciendo un proyecto muy importante para descarbonizar toda la parte de las terminales, toda la parte de los buques mientras están atracados en muelle, ¿vale? Entonces se está haciendo un proyecto para enchufar los barcos una vez que están aquí para descarbonizar toda la actividad. Y iniciaremos ahora en julio, se iniciará con una primera terminal que se podrán empezar a enchufar los barcos. Paso al siguiente paso, que es el despacho aduanero. Una vez que llega la mercancía, se ha de despachar, porque todo lo que viene de terceros países, para que entre en la Unión Europea, se ha de despachar en la aduana, ¿vale? Por tema arancelario y por tema de que no pueden entrar productos prohibidos en la Unión Europea. Entonces, hay toda una tramitación de la gente de aduanas con la aduana marítima, que es una tramitación para conseguir despachar esa mercancía. A veces hay inspecciones documentales, a veces hay inspecciones físicas en las que se abre el contenedor y se ve físicamente la mercancía que hay dentro, o sea, hay un gran control de esa mercancía. A veces también participan otros servicios de sanidad, ¿vale? Que también velan porque todo lo que nos consumimos y todo lo que compramos los consumidores esté correcto.
Y por último, nos vamos a lo que es el transporte terrestre. Una vez que se ha conseguido tener el despacho de la mercancía, se gestiona el transporte. Y aquí se puede ir en camión o se puede ir en tren. Todo depende de la distancia que tiene que recorrer. Más o menos a partir de unos 200-300 kilómetros es muy rentable que salga en tren. Y desde el puerto también se está haciendo un esfuerzo importante para potenciar el ferrocarril porque también es un medio que neto en emisiones, que no contamina, que es más sostenible. Entonces ahora le voy a pasar la pelota a Rosa, que va a ver cómo transporta la mercancía. Vale, anem a repassar. El vaixell ha arribat, han passat duanes, ho tinc tot a punt, a mi m'han avisat, jo evidentment he enviat la documentació al transitari o a la gent de duanes. Al final tot això està tot superorganitzat, com quan veieu la Fórmula 1 que hi ha un pit stop que cadascú, un treu la roda, l'altre el cargol, l'altre aixeca el cotxe, és exactament el mateix. Aquí està tot organitzat, és una feina que els que treballem ens agrada moltíssim, estem una mica bojos, perquè ens agrada moltíssim, perquè és un ritme molt alt, però realment tot això no m'agrada. després trobem la recompensa. Us explicaré una anècdota. Quan la meva filla era petita, em va preguntar, mama, i tu de què treballes? I jo li vaig dir, dic, a veure, com ho faig? Dic, doncs mira, jo envio ous de xocolata als nens de tot el món. I va dir, ostres, quina feina més xula. I vaig pensar, és veritat, és igual si portes ous de xocolata, escombres, cotxes, cadires, és igual, sempre hi ha algú que està esperant el que tu estàs transportant. I aquest és el valor que nosaltres aportem com a logístics. Un cop el contenidor ha arribat al port i me l'han portat al magatzem, el que faig és veure quin estoc tinc a les botigues, si tinc comandes de les meves botigues, organitzo els camions que han de sortir cap a cada distribució, si tinc comandes de missatgeria online, també va per missatger i arriba a cadascú si heu comprat la pilota per internet. Tot això està organitzat i de la manera més eficient. Per què? Perquè, a més, els logístics tenim la responsabilitat de reduir totes les emissions que estem enviant a l'atmosfera contractant els transports més eficients possibles. La part, per exemple, que se'n va cap a Madrid, que hem pensat per la pilota que se n'anava cap a Madrid, hem demanat canviar-la per tren. Per què? Perquè el tren és el que menys contamina pel terrestre. Quan arriba ja al magatzem ha de fer una distància molt curta des de l'estació fins al magatzem i d'allà sortirà distribuït. Sempre intentem optimitzar tant en cost, en temps com en emissions tot el que s'està fent, perquè al final una pilota de bàsquet no és una cosa molt important, però segur que la persona que la va comprar considera que és important perquè possiblement és un regal. Doncs això passa amb tot el que teniu. Durant la pandèmia tots vam estar a casa, tots vam gaudir del que és comprar per internet. Per què? Perquè arribaven les mercaderies. Doncs els logístics estaven treballant des de casa, però estaven treballant. I crec que bàsicament aquesta és la cadena que tenim entre tots i que ho fem perquè tothom puguem gaudir de tot cada dia. Gràcies. No sé si ens dona, perdoneu, oportunidad de alguna pregunta al público. Si hay alguna pregunta en el público, ya que los tenemos aquí y es un placer escucharles. Sí, vamos a acercar este micrófono, si me permite un pelín. Merci. Así. ¿Te ves en la cadena? ¿Te ves en la cadena el proceso? ¿Dónde te has quedado o qué información quieres o quina informació vols més adicional al que ens ha explicat la Rosa, la Marta i l'Àlex? Endavant. Molt bé. Primer de tot, agrair-vos la xerrada, l'he trobat molt interessant. I sí que m'interessaria que ens expliquéssiu una mica més el tema de la descarbonització. Com ho fa el port? Perquè heu parlat d'enxufar un barco, però ben bé la meva imatge d'enxufar un barco per descarbonitzar no acaba de quadrar-me. Llavors, si podíeu explicar una mica més, sisplau. Perfecte, gracias. Sí, ya desde hace unos años, pero sobre todo se va a poner en marcha este año, de hecho este julio, un proyecto que se llama Nexigen, que lo que hace es hacer enchufar, es que realmente es un enchufe, o sea, realmente es un enchufe como el que pero en grande, ¿no? En grandes dimensiones, que lo que hace es que cuando llega un barco, el barco tiene unos motores auxiliares
que utiliza cuando está atracado aquí. Y esos motores auxiliares lo que se quiere es que no funcionen, o sea, que funcionen con electricidad, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que cuando atraca el barco ya no estarían esos motores auxiliares y lo que haría es enchufar funcionarían con la energía eléctrica, ¿vale? Para todo eso hay toda una red eléctrica, todo un proyecto para conseguir esto. Inicialmente se ha empezado con contenedores, con ferris y con cruceros. Sí, justament avui hem tingut a una ponent aquí acompanyant-nos, la cap d'infraestructures justament d'electrificació del Port de Barcelona, explicant-nos aquest interessant projecte de Nexigen. Sí que després et convidem a que segueixis investigant perquè ho farem extensiu a través de les xarxes i totes les informacions del port. Gràcies. Hi ha alguna altra pregunta sobre aquest procés, d'aquest trànsit, com arriben els productes a les nostres llars, equipaments, etcètera? D'aquests 3 punts que ens han explicat també tan dinàmicament, de manera tan orgànica, els nostres companys? Sí? Alguna altra pregunta per aquí? Ho veuen bé? Perfecte. És que, escolta, ens ho hem explicat amb tot de luxe amb l'al·licient aquest de la pilota, ja ens hi trobàvem i encara crec que hem agilitzat més aquest procés a nivell mental, de tot aquest viatge que suposa l'arribada de totes aquestes mercaderies a bon port, i mai millor dit. Doncs si no voleu afegir alguna coseta més i creieu que aquí la vostra sessió, anem superbé de temps, són gairebé 3:45 de la tarda i seguim amb aquesta agenda que tenim d'entrepidant. Sí? Perfecte. Doncs agraïm moltíssim la vostra presència. La Marta Pisa, responsable d'Efficiency Wind Network, que ja veiem que l'eficiència és un grau, del Port de Barcelona. La Rosa Prenafeta, la consultora logística i directora del Consell d'Usuaris del Transport de Catalunya. I el senyor Àlex Ferrandit, gerent de l'Associació d'Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona. Així doncs, de consigna a consigna i seguim. Moltes gràcies, un aplaudiment per ells. Gràcies per ser part d'aquestes jornades de portes obertes del port.